una isla y no el mundo entero. ¿Dos palancas? ¿Vodka qué? Como ya mencioné en otros videos, no todas las ideas que surgen al principio de un proyecto llegan a concretarse y ver la luz. En algunos casos hay buenas ideas, pero técnicamente no son viables, y otras muchas razones por las cuales el producto final llega a ser muy distinto de lo que al principio se había planificado. Obviamente Street Fighter no es una excepción a esta regla. Es por eso que Arcade Fighter tiene el placer de presentar la historia de lo que no llegó a ser Street Fighter 2. Comencemos. De Street Fighter a Final Fight. ¿Y luego qué? En 1987, Street Fighter debutó en los arcades con una propuesta innovadora, pero con controles que dejaron mucho que desear. A pesar de sus fallas, el juego fue un éxito moderado, suficiente para que Capcom considerara una secuela. En un inicio, la empresa pensó en un juego de peleas callejeras, pero este proyecto evolucionó y cambió hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Final Fight. Cuando Capcom finalmente se decidió a desarrollar Street Fighter 2, el equipo original ya no estaba completo. El gran Takashi Nishiyama, una de las mentes detrás del primer juego, dejó la compañía y se unió a las filas de SNK, donde trabajó en franquicias como Fatal Fury y The King of Fighters. Con un equipo renovado, Capcom se propuso crear un juego que mantuviera la esencia del original, pero con una experiencia más refinada. Así comenzó el desarrollo de Street Fighter 2, y con él una gran cantidad de ideas que nunca llegaron al producto final. Un torneo en una isla. Una de las ideas iniciales para la historia era que el torneo no se llevaría a cabo en distintas partes del mundo, sino en una isla remota, muy al estilo de las películas de artes marciales como Operación Dragón de Bruce Lee. El concepto se asemejaba a un kumite, un torneo clandestino donde los mejores peleadores del mundo se enfrentarían en un solo lugar. Sin embargo, esta idea se descartó en favor de un torneo mundial, lo que permitió crear escenarios variados inspirados en cada país, pero reforzando algunos estereotipos. El problema de los controles, botones sensibles o dos palancas. El Street Fighter original tenía un sistema de controles único pero problemático. Botones sensibles a la presión que permitían ataques más fuertes o débiles según la fuerza con la que se golpearan. Esto no solo resultó incómodo para los jugadores, sino que también ocasionó problemas a los dueños de los arcades, ya que las máquinas se dañaban rápidamente, sin mencionar que uno que otro jugador resultaba lesionado. Para Street Fighter 2 se consideró una solución inspirada en Karate Champ, un sistema de dos palancas que permitiría realizar distintos movimientos y ataques. Sin embargo, esto se descartó porque hacía el juego menos intuitivo y más difícil de dominar. Finalmente, se optó por un esquema de 6 botones que se convirtió en el estándar de los juegos de pelea. El roster sin Ryu. ¿Cómo? En un diseño inicial del elenco de personajes, Ryu no estaba incluido. Es difícil imaginar un Street Fighter sin su protagonista icónico, pero en esos primeros bocetos la idea era introducir un elenco completamente nuevo. Con el tiempo, Capcom decidió que Ryu y Ken debían regresar como homenaje al juego original, asegurando así una conexión con los jugadores veteranos. Nombres y diseños muy distintos. El proceso de diseño de personajes pasó por múltiples cambios. Algunos ejemplos llamativos incluyen: 1. Zangief originalmente se llamaba Vodka Gobalski y tenía un diseño más rudo y exagerado. Capcom decidió cambiar su nombre y suavizar su estética para que no fuera una parodia excesiva del estereotipo ruso. 2. Blanca iba a ser un humano normal, pero con el tiempo su diseño evolucionó hasta convertirse en la criatura verde y eléctrica que conocemos hoy. 3. Los personajes eran aún más estereotipados en su concepto inicial, y sus rasgos fueron modificados para hacerlos más memorables y equilibrados. Escenarios descartados. Los escenarios del juego también sufrieron cambios drásticos. Algunos conceptos que no llegaron a la versión final incluyen un templo lleno de estatuas con un aire místico y solemne, un vagón de tren en movimiento, una idea interesante pero que probablemente habría sido difícil de implementar con los gráficos y la tecnología de esa época. Personajes eliminados.
Algunos personajes nunca llegaron a aparecer en el juego final, entre ellos un anciano armado con palos, posiblemente maestro en artes marciales, un policía antidisturbios que habría sido un peleador con equipo especial, y un ninja que podría haber sido el sucesor de Geki, el ninja del Street Fighter 1. Conclusión. Como ves, Street Fighter 2 pudo haber sido muy diferente a lo que conocemos hoy. Algunas ideas fueron descartadas, otras evolucionaron y unas pocas se mantuvieron desde el inicio. Lo cierto es que el equipo de desarrollo tomó las mejores decisiones, creando el juego que revolucionó el género de peleas y marcó la historia de los videojuegos. Ahora dime, ¿qué opinas de estos cambios? ¿Te hubiera gustado ver alguna de estas ideas en el juego final? Te leo en los comentarios. Soy Arcade Fighter.